Buenos días. Vamos a dar inicio a este editorial del domingo 18 de agosto del 2024. Hola. Les recordamos que en Venezuela Vetada tenemos una sección de aportes a Venezuela Vetada. Pueden comunicarse conmigo a través de cualquiera de mis redes sociales o realizar su aporte directo al PayPal. Les recuerdo, estoy en Caracas y todo aporte es muy bien recibido. Muchas gracias. Mucho hemos comentado que desde la llegada del proceso constituyente en 1999, en Venezuela quedó abolido el Estado de Derecho. Y es muy importante tener en cuenta esa realidad, no solo por lo transcurrido, sino por lo que va a seguir transcurriendo. Es importante comprender que esa ausencia de Estado de Derecho ha venido estando constantemente disfrazada con la idea de que existe un Tribunal Supremo, que existe una Asamblea Nacional, no importa el resultado electoral o la función de esa Asamblea Electoral. Simplemente era un disfraz, era una absoluta falsedad. Igual, en el librito ridículo que señalan como Constitución de 1999, también se abre un marco de teorías donde queda 5 poderes. Entonces el CNE pasa a ser el poder electoral. Y existe una cosa que llaman poder del Consejo Mural Republicano, que la forma el Contralor, el Fiscal y el Procurador. Bueno, esos son supuestamente, en la teoría chavista, los 5 poderes del Estado. Nada de eso en realidad ha tenido relevancia, brillo, función frente al proceso ejecutor de la tiranía. La tiranía ha venido disfrazando cada una de las cosas a su gusto y tiempo. Lo ha hecho con total y absoluta tranquilidad. Nosotros podemos tener en cuenta un espacio viejo que la gente quizás no recuerde, pero en los tiempos de la Constituyente, Isaías Rodríguez fue vicepresidente de la Constituyente, y cuando Chávez modificó el país y creó el cargo de vicepresidente, se llevó a Isaías Rodríguez para allá, y después pasó el tiempo y simplemente lo nombró fiscal de la República. No hay más nada sino ese mismo chiste que se hace lo que sea, pues. Para el referéndum revocatorio del 2004, Jorge Rodríguez era presidente del CNE, es decir, del Poder Electoral, y al año Chávez lo convirtió en vicepresidente de la República. Sí, el mismo Jorge Rodríguez que preside la Asamblea Nacional durante todos los periodos. Bueno, esa es parte de la realidad de lo que es el chiste del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho frente a un imposible en nuestro formato, ¿no? Ese equilibrio y que cada uno de los poderes tengan por lo menos un origen legítimo, y no un origen legítimo en cuanto a lo de elección popular, ¿no? Pero tanto el CNE, ese poder electoral, o el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial, o aquella cosa del Consejo Moral Republicano, vamos a guardarlo por ahí, que eso no tiene mayor importancia en lo que vamos a discutir hoy. Todos estos son procesos que nacen en segundo grado, nacen a través de la Asamblea Nacional, es decir, los rectores pasan por la Asamblea Nacional y hasta los jueces pasan por la Asamblea Nacional para ser aprobados en dichos cargos. Entonces, esa es parte de la realidad de lo que debería de ser y lo que es. También es importante recordar que después del proceso constituyente se promovió una reforma del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, y en esa reforma del TSJ se pasó de 12 magistrados a 32, a 32. Y hace 2 o 3 años, de un plumazo, bajaron la cosa como a 22 magistrados, y en realidad no importa. No estoy consciente si se modificó la ley orgánica o qué, porque en realidad no importa, y eso es básico entenderlo. Igual que al país no le importó que lo subieran a 32 magistrados y que de repente lo vuelvan a bajar a 22 sin ningún tipo de excusa, sin ningún tipo de explicación sobre la realidad. Lo mismo tiene que ver con cómo presenta la oposición también sus respuestas. Basta recordar el chiste aquel del Tribunal Supremo legítimo y en el exilio. Chiste ridículo, tan ridículo como el propio interinato. Del interinato explicábamos, señores,
jamás va a tener la presidencia efectiva. Igual de esto ni siquiera nos dedicamos a explicar más nada, porque era un chiste. Porque lo que hizo aquella Asamblea Nacional fue nombrar 13 magistrados en el tiempo de 32. Es decir, no eres lo que dice la ley. Y si tú estás jugando con la ley, tienes que acatar la ley. Y eso es bien importante para lo que sigue. Teniendo en cuenta de que no hay Estado de Derecho, teniendo en cuenta lo ilegítimo e ilegal de la constituyente, la Constitución y todo eso, tenemos que tomar en cuenta también que cada acto electoral en el cual el país ha participado, no este último, sino todos y cada uno de los anteriores, han venido legitimando lo ilegítimo. En Venezuela hay una presentación que se llama La ilegítima legalidad de la revolución, la cual va narrando cada uno de esos espacios ilegítimos que se van haciendo legales. Y tenemos la otra parte ahí mismo que va colindando y dice la ilegalidad de la legitimación. Por ahí va el título más o menos. Que eso, la ilegítima legalidad de la revolución. Y muestra cómo a partir del 2006 cambian y empiezan a legitimar todo lo ilegal. Es un proceso bien complejo, el cual el chavismo ha llevado a cabo por la necesidad de mantenerse dentro del esquema que hemos denominado tiranía constitucional. La tiranía constitucional necesita este espacio de esta revalidación democrática, no importa si tú haces un fraude, no importa nada de eso, sino el juego que te diga el fraude. El hecho electoral existe en el país donde reina esta tiranía que desde el 99 no tiene Estado de Derecho. Y eso es mucho del por qué el chavismo hoy se encuentra en esta encrucijada. La encrucijada para muchas personas que están fuera de lo que significa el hecho de gobierno cambia. Y hay un discurso que dice, no, Maduro se quiere ir, pero Diosdado no lo deja, Jorge Rodríguez que tiene el control. Y todo eso dentro del marco de una increíble fantasía. La realidad es, y la encrucijada en la que se encuentra el chavismo, es los que están listos para hacer el ejercicio de tiranía formal, fáctica, tiranía normal, y los que todavía quieren mantenerse en la mentira de la tiranía constitucional. Esto es bien importante porque hasta hace nada se seguía tratando como democracia. Todavía hoy siguen intentando vestir de dictadura a la tiranía. Es fundamental entender que la dictadura es un hecho legítimo de gobierno, la tiranía no. Y es fundamental entender todo lo que hemos ido explicando durante mucho tiempo de las diferencias entre tiranía y dictadura. Y son fundamentales para entender el mañana de Venezuela si tenemos la oportunidad de extraer la tiranía. Se resume sencillo. Si usted al extraer una tiranía no pone una dictadura, en el caso de nuestro país, el país se deshace. Es que no sería difícil de entender si la gente no se hubiese mentido tanto tiempo, ¿no? Si la gente entendiese que no tenemos soberanía, que la penetración del aparato criminal es en todos sentidos, la penetración del narcotráfico es en todos sentidos, las apetencias internacionales sobre el territorio venezolano, sobran los esquemas donde Venezuela es dividida por partes, porque no se hace el correcto. Y eso es muy claro de entender. Por eso es que es tan fundamental dejar de banalizar el uso de los términos de dictadura y tiranía. Por cierto, quien crea que la dirigencia del país no lo sabe, también se está mintiendo. Bueno, en ese proceso de la constante mentira, en ese proceso de haber validado un Estado de Derecho que no existe desde 1999, el país fue aprobando, porque el país aprobó, la sociedad venezolana fue aprobando, todas y cada una de las irregularidades, cosas como procesos anticonstitucionales, como la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que aún rige, fueron aprobadas por cada acto de participación de la sociedad. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que el Estado de Derecho en Venezuela existe. Existe un Tribunal Supremo de Justicia y existe un Consejo Nacional Electoral. Es increíble. Porque ahora en este espacio donde todo lo que está sucediendo es inédito y no había sucedido, es importante recordar que Chávez
hizo lo que le dio la gana con el Tribunal Supremo de Justicia. Desde aquella vez, cuando aquella sentencia de los militares involucrados en los hechos del 11 de abril, y Chávez calificó la sentencia como una plasta. Ese es el valor que le da Chávez al equilibrio de poderes, que le daba Chávez al equilibrio de poderes. Pero el equilibrio de poderes también ha sido, ese chiste del equilibrio de poderes y la violación constante a eso, también ha sido una herramienta dúctil en manos de Maduro. Maduro, ya para el 2017, antes de su reelección, y creo que para el 2016, si mal no recuerdo la del 2017, ya había presentado su memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia, no ante el Congreso, que es su obligación constitucional. Después, cuando Maduro tuvo que juramentarse, posterior al fraude del 2018, se juramentó fue ante el Tribunal Supremo de Justicia, no ante la Asamblea Nacional. Después se presentaban las cosas a la Asamblea Constituyente, la cual ni siquiera se molestaron en culminar, pero dejaron la herencia del fiscal nombrado por la Asamblea Constituyente y reconocido por la oposición. Ahí está. Presidente del Consejo Moral Republicano, el quinto poder. Entonces, hay que entender que el chavismo presenta a nivel internacional la existencia de esas instituciones. Hay que entender que la oposición busca la solución a la encrucijada electoral en que el CNE cumpla con la disposición de mostrar las fulanas actas. Pero no estamos terminando de entender que ya hay un grupo dentro de la estructura de gobierno que decidió, señores, vamos a la tiranía formal. Entonces, la oferta es no quien está diciendo vamos a dejar el gobierno, sino que deja el fastidio con las actas para poder mantener la fachada de la democracia. Porque si no, vamos a tiranía formal. Ese es el único mensaje que está dentro del gobierno y están mandando hacia afuera. El gobierno, por supuesto, no tiene actas que mostrar. CNE no tiene ningún tipo de acta que mostrar, más allá de cualquier falsificación absolutamente ridícula, y por eso ni se van a molestar en mostrarla. El Tribunal Supremo, por supuesto, fallará a favor de Maduro, y vendrá la discusión institucional en un país que no cuenta con Estado de Derecho desde 1999. Y ahí está la clave para entender esta realidad. Cada respuesta leguleyérica que se le ha dado a cada una de estas cosas, toda respuesta sin entender los principios políticos, lo que ha facilitado es esta situación como constante. Y es bueno que se revise todas y cada una de las acciones de índole legislativo y todas y cada una de las acciones de índole del Tribunal Supremo de Justicia que fueron validadas por la estructura opositora. Porque este camino al que estamos llegando hoy, es importante entenderlo, que ha sido hecho por los dos en conjunto, en un vals perfectamente acompasado. También en la parte de lo inédito está en lo internacional, tenemos cosas inéditas. Una gran protesta mundial. Y es importante que se realice, es importante que la gente vuelva a tomar en cuenta por qué hay 8 millones de venezolanos afuera. Pero tampoco es inédito. Corría el 2009 cuando desde Colombia salió el reto de una protesta mundial, no más Chávez. Fue el año siguiente, después de que habían tenido un éxito impresionante con la protesta mundial, no más FARC. Para aquel momento, la MUT no quería que se realizara en Venezuela la protesta. No lo tome a sorpresa, es la verdad. Me encontraba yo con una amiga que recibió una llamada de los colombianos que habían organizado en Loma FARC y ella se había cargado en Loma FARC de Caracas. Y los colombianos le decían una semana antes del evento que en Caracas ciertos dirigentes de la MUT le habían dicho que ellos iban a realizar una protesta al día siguiente que no era la de No más FARC, No más Chávez, que no querían desgastar a la gente. Y entonces los colombianos, al comentarnos esto, yo le digo, estas ratas lo que quieren es que en Venezuela no se diga No más Chávez. Y decidimos organizar la protesta en Caracas.
sin mayor apoyo, o sin apoyo alguno, por supuesto, más bien mucha interferencia por parte de cierta dirigencia de la MUT. Esa es parte de la realidad de todo lo que hemos vivido. Es decir, no son situaciones inéditas. Ya Venezuela había gritado en una protesta mundial, no más Chávez, por allá por el 2009. Felicitaciones a los que llevaron la protesta hoy a cabo a nivel mundial. Son muchos más venezolanos los que están afuera, desde el 2009 para acá. Y es importante que todos esos venezolanos a los cuales se les impidió ejercer su derecho al voto, se expresen como se expresaron el sábado en la protesta mundial por el fraude continuado, por el hecho de que la tiranía se va a convertir en tiranía formal, porque es importante elevar el grito de que Venezuela quiere y merece ser libre. Es importantísimo, más allá del hecho electoral. Es importantísimo entender la realidad que no es nueva, que no es inédita. Y hasta en esa parte volvemos también en un espacio internacional. Se le agradece mucho la voz del embajador de Uruguay en la OEA. Debemos recordar a todos que Chávez sacó a Venezuela de la OEA y que antes Chávez había sacado a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. Chávez. Para los que piensan que Maduro está echando a perder el legado de Chávez. Bueno, en esta oportunidad tenemos la voz del representante de Uruguay, que nos hizo recordar en el 2010 la voz de Willy Cochez, el representante de Panamá. Es decir, tampoco es inédito que un embajador de un país amigo de Venezuela, y que en lo particular el embajador como tal sea amigo de venezolanos, decida alzar su voz en la OEA. Se agradece, y mucho. Es muy importante. También es importante reconocer qué es lo que se aplaude y qué es lo que no. En lo particular, yo aplaudí que en Uruguay llegase el presidente Lacalle Pou a ese espacio. Gracias a su presidencia es que hay un embajador como el que alzó su voz, el embajador Washington, en la OEA. Gracias a eso. Pero cuando se aplauden cosas como Lula y Petro, se tienen los resultados que ya están. La estructura política venezolana pidió de garantes de esta situación desde el principio los conceptos que podían ir trabajando Lula y Petro con Maduro. Siempre hemos criticado hasta el punto de decir que cualquiera que aplaude, salude positivo la llegada a los gobiernos de Brasil y Colombia, personajes como Lula y Petro, son personas o que tienen un profundo desconocimiento político y un profundo desconocimiento de la realidad vivida en Venezuela gracias al Foro de Sao Paulo, o son personas que no quieren a Venezuela. Entonces es muy importante tomar la realidad geopolítica que se aplaude. Desde el principio alertábamos sobre el peligro, no solo para esos países, sino el peligro que significaba la llegada de esos personajes a esas posiciones de gobierno. La realidad está aquí. El timing geopolítico es fundamental. Comprender esa realidad puede decirnos mucho de qué es lo que va a ir haciendo la tiranía. Volvamos a un marco fundamental. En el 2019 en la Casa Blanca estaba el presidente Donald Trump. En Brasil estaba Jair Bolsonaro. En Colombia estaba Duque, que es inútil, pero por lo menos no era Petro. Y en ese momento, el chavismo fue desconocido por más de 60 naciones, naciones de las que cuenta. Más de 60 naciones desconocieron al chavismo como gobierno. ¿Qué ofreció Venezuela? Aquella caricatura de Juan Guaidó y el interinato. Importante entender que todo lo del interinato, si tomamos en cuenta lo que dice el librito ridículo, fue una gran estafa constitucional. Una increíble estafa constitucional que si al chavismo le hubiese dado la gana al pasar los 30 días del juego de la supuesta ausencia absoluta del presidente y la
acción que debía tomar el presidente de la Asamblea Nacional, que no era otra, sino que en 30 días llevar el país a un nuevo proceso electoral, si al chavismo le hubiese dado la gana, podían poner preso a la Asamblea Nacional completa, porque era una estafa constitucional lo que estaba sucediendo. Pero el chavismo no lo hizo, porque eso dio el timing geopolítico. No Trump, no Bolsonaro. De esos 60 países desconocieron qué para apoyar qué. Y el chavismo permitió que esa gracia durara 4 años y pico. Permitió el chavismo. Y en esos 4 años hay Lula, hay Petro y está la administración Biden en los Estados Unidos. El timing geopolítico es fundamental para entender las situaciones. Hoy, cuando se plantea que todo esto en enero tiene solución, es importante entender el timing geopolítico y la realidad. Porque la única manera de que pueda ser enero significativo en esta realidad es que en noviembre llegue a la presidencia Donald Trump y que Donald Trump mantenga a Venezuela como una prioridad. Asunto bien complicado debido a lo complicado que están los Estados Unidos, a lo complicado que están las verdaderas emergencias globales. No es que la nuestra no lo sea, no es que la nuestra con 8 millones de venezolanos en diáspora, con el chavismo matando gente, destruyendo. O sea, estamos hablando de que allá afuera hay guerras y guerras que en cualquier momento se desatan y se escapan de los elementos regionales para convertirse en guerra mundial. Entonces, la realidad a la cual va a llegar Donald Trump es muy distinta a la realidad del Donald Trump del 2016. Hay que entender eso para comprender mucho de lo que viene. La posibilidad de que Donald Trump no llegue a la presidencia son altas. Desde un nuevo atentado hasta un nuevo fraude electoral. Porque eso fue lo que hubo en el 2020. Un fraude electoral allá, en los Estados Unidos. Y se lo hicieron a Donald Trump. Y por más que mostraron todas las pruebas, ahí está. Esa es la realidad de lo que se vivió en aquel momento en un país que sigue siendo la democracia más importante del mundo. Nosotros que vivimos en un disfraz de tiranía constitucional y vamos hacia el hecho propio del ejercicio de la tiranía, hay que entender las realidades de cómo funcionan los ejercicios de gobierno cuando se es gobierno, cuando se tiene control, cuando se cuenta con apoyo de muchísimos países. Porque si en aquel momento 60 países desconocieron a Venezuela, desconocieron el chavismo como gobierno de Venezuela, 100 y pico lo siguieron reconociendo. Y entre esos 100 y pico, China, Rusia y el proceso fundamentalista iraní. Y eso tiene su peso en el mundo. Venezuela está a punto de ser ingresada en los BRICS. Mucha gente cree que es una intelequia, el club de los países más pobres del mundo. Está hablando de la próxima primera economía del mundo y está hablando de la principal reserva de materias primas cuando la sumas con Rusia. Y de energía cuando la sumas con Rusia. Y a ese lote nos están llevando. No porque podamos aportar, sino nos están llevando por un eje ideológico de un entendimiento de una guerra multidimensional contra Occidente. Venezuela es cabeza de playa en esa guerra multidimensional. Entonces, cuando no entendemos el proceso geopolítico que ha acompañado al chavismo durante todos estos años, no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que es el proceso revolucionario que también ha penetrado y controlado diversos aspectos del país por esos 25 años. Entender esas realidades ayudan a comprender hacia dónde debe ser dirigida la masa crítica de Venezuela. Y lo primero es un despertar al entendimiento para dejar el comportamiento de veleta, para comprender cuánto vale Venezuela, para comprender el tamaño de la traición, para poder entender que si algo vale es Venezuela. No colocar ese discurso donde, ay, Venezuela, el país donde puedes realizar tus sueños. No. Venezuela, el país que te pertenece y para con el cual tienes una responsabilidad increíble y es tu deber recuperarlo.
Y eso es fundamental en el cambio estructural que debe haber en la masa crítica para poder fungir como la plataforma necesaria para una vanguardia que encuentre la vía correcta y haga lo correcto para recuperar a Venezuela y empezar a construir nación. Señores, Venezuela lo vale, y para que pueda volver Venezuela hay que sembrarla sobre bases reales. Muy buenos días y que viva Venezuela.